Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis propuestas de cara al trade deadline para cada uno de los equipos de la NBA y vamos a finalizar con la división noroeste hablando de los Minnesota Timberwolves, el último equipo que falta de ahí, y vamos a empezar con la división pacífica empezando por Los Ángeles Lakers, un equipo que va a tener muchísimos intercambios propuestos dado que es un equipo que claramente va a ser activo en este trade deadline. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí. Voy a empezar. Antes de empezar con el contenido del vídeo, quiero avisaros de que hoy, viernes, a las 5:30 de la tarde hora de España, estaré en directo en Twitch para charlar un rato con vosotros de NBA, para hacer una tier list también bastante interesante que tengo pensada. Y nada, os espero en un rato en directo en Twitch. Y ahora vamos a empezar con el tema del vídeo de hoy. Y vamos a empezar hablando de los Minnesota Timberwolves, un equipo que está siendo mejor de lo esperado, está compitiendo seriamente por playoffs, está en la zona alta de play-in ahora mismo. Y creo que es un equipo que no va a ser hiperagresivo de cara a mejorar porque no lo necesitan tampoco, pero si ven una oportunidad lo van a hacer. Y estamos hablando de un equipo que está muy pegado al impuesto de lujo, 0,9 millones de dólares por debajo del impuesto, así que si hacen un intercambio no será para aumentar la carga salarial del equipo, será para rebajarla. No creo que vayan a permitírselo, a menos que tal vez en un intercambio Jerami Grant sí que estén dispuestos a hacerlo, y aún así me sorprendería. Luego, tienen también una excepción de intercambio de 4,8 millones de dólares, que dudo que utilicen a menos que eso, rebajen salario por otra parte. Tienen un hueco libre en la plantilla, hay 14 de 15 jugadores en plantilla ahora mismo, y tienen los contratos duales cubiertos, uno con Nathan Knight, un jugador que me parece bastante interesante como big, y otro con Wright Cuarto, se me ha olvidado su nombre, que es un base bueno a nivel defensivo, bastante alto, pero no muy bueno a nivel ofensivo, pero un jugador que no fue drafteado y puede ser un jugador interesante a la larga, y solo necesitan una cosa, que es un alero 3&D. En la posición de la pivot podrían mejorar a nivel ofensivo, a nivel defensivo es difícil con Jared Vanderbilt y Jaden McDaniels a día de hoy, así que lo principal que quieren yo creo que es un alero natural. Y en lo que respecta al contexto del equipo, a fecha de grabación de este vídeo están 23-23, lo estoy grabando un par de días antes, así que habrá cambiado un poco el récord, pero están de séptimos en la conferencia oeste, están a 1,5 partidos de la sexta posición, o sea de salirse directamente del play-in, y a un partido de la novena posición, o sea de ponerse en la zona baja del play-in, está todo bastante ajustado por ahí. Son 17º en rating ofensivo y 12º en rating defensivo, así que es un equipo del medio de la tabla en la conferencia, de medio de la tabla a nivel ofensivo y del medio de la tabla a nivel defensivo, lo cual es increíble y maravilloso para un equipo como los Timberwolves, que ha sido en pocas ocasiones esto desde que perdieron a Jimmy Butler en aquel año. Vamos a empezar hablando entonces de los jugadores que me imagino que estarían dispuestos a intercambiar, y el primero y más evidente es Taurean Prince, un jugador cuyo contrato se termina de unos 13 millones de dólares, que apenas está aportando minutos en Minnesota, así que si pueden moverlo por otro jugador lo harán. No lo necesitan para ahorrar dinero, están por debajo del impuesto de lujo, pero si hay una oportunidad de que ese salario les sirva para conseguir un jugador con más años de contrato y que por eso su equipo se quiere desprender de él, o un jugador más útil, creo que lo harán. Taurean Prince esta temporada está promediando 14,6 minutos de juego, 4,8 puntos, 2 rebotes, ni una asistencia, 2,4 triples intentados con un 33% desde 3 y un 41% en tiros de campo. Es un jugador de 27 años de edad que ha tenido años mejores, la verdad, no me sorprendería que llegue otro destino y le vaya mejor. Y el mayor problema para Taurean Prince es que es un alero a la pivot, pero es más bien un ala pivot, y con Vanderbilt y McDaniels de por medio no tiene cabida, así que es un jugador cuyo sparring contract seguramente sea útil y me parece el jugador que es más probable que acaben moviendo. Pero luego también está Malik Beasley, un jugador que está decepcionando, está en su segundo año de un total de 4 años de contrato, cobra unos 15 millones por año y no está jugando a la altura de ese contrato. Y todos sabemos que Beasley ha tenido problemas legales, el año pasado le apuntó a una familia o a una madre con su hija o algo así con una escopeta, o sea que ahí ha habido temas, ¿no? Pero sea como sea, Malik Beasley es un jugador que teóricamente es un buen triplista y alguien que cree un poco por sí mismo, que está tirando mal de 3 esta temporada, pero normalmente tiene un triple muy bueno y que a nivel defensivo no aporta gran cosa, es un jugador bastante unidimensional y puramente ofensivo. Aún así, esta temporada está promediando 26,7 minutos de juego, 12 puntos, 3 rebotes, 1,6 asistencias, 8,5 triples intentados y un 35% desde 3. Para sus estándares como triplista no está bien, pero está por encima del promedio, o sea que sigue tirando bien de 3, pero solo un 37% en tiros de campo. Beasley tiene 25 años, está atado por varios años. Su contrato, cuando está tirando bien de 3, no es caro en absoluto, ahora mismo sí que es un poco excesivo, y supongo que varios equipos estarán dispuestos a darle una oportunidad, pero tampoco van a lanzarse a por él a menos que Minnesota esté ofreciendo valor adicional o un intercambio realmente justo. Luego hay otro jugador que creo que es muy interesante de cara a este periodo de intercambios porque
Minnesota va a tener dinero disponible dado que se terminan los contratos de Prince y el contrato de Beverly, pero si renegocian con Beverly, si hacen algún movimiento más rápidamente, se va a acabar ese dinero y la extensión de Anthony Edwards está a dentro de 2 años vista, no falta tanto tiempo, y hay un jugador que este año va a ser agente libre restringido, que apenas cobraba de momento, que está empezando a expandir su rol y que tal vez no le interesa a Minnesota pagarle porque se les va a salir del presupuesto básicamente, y ese es Jalen Noble. Jalen Noble no ha demostrado gran cosa de momento, es un escolta ofensivo, pero un jugador que está desarrollándose como playmaker, que es un buen tirador, un muy buen anotador y capaz de crear su propio tiro, y que apenas ha tenido oportunidades en Minnesota porque está tapado por Malik Beasley, por Anthony Edwards, incluso por D'Angelo Russell, aunque Noble es más bien un escolta, y es un jugador que esta temporada está promediando 14,5 minutos de juego, 8,4 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, 2,3 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 38% desde 3. Y al final es un escolta de 1,93 m, 2,01 de envergadura, 22 años de edad, alguien que podría realmente brillar en otro equipo y puede que tenga valor de cara a un intercambio si el otro equipo tiene intención de renovarlo teniendo sus derechos como agente libre restringido. Luego, jugadores más secundarios que creo que podría mover está Jake Layman, que está un expiring contract de 3,9 millones de dólares. No juega en Minnesota y tampoco jugaría en otro equipo, pero esos 4 millones de dólares pueden ser útiles si algún equipo quiere básicamente ahorrarse un poco de dinero la temporada que viene y enviar un contrato que no se termine. Y también tenemos a Josh Okogie, que desgraciadamente está jugando menos que nunca esta temporada. Fue un jugador drafteado en la primera ronda en su momento y que cobra 4 millones de dólares. Este año será agente libre restringido. No creo que Minnesota tenga interés en él. Está jugando creo que 12 minutos por partido y el problema es que Okogie es un defensor increíble, pero es tan buen defensor como mal jugador ofensivo. Si nos quejamos de Matisse Thybulle a nivel ofensivo porque no tira bien de 3, Okogie está a otro nivel. Es malísimo en general, es muy poco eficiente, no es bueno cerca del aro tampoco. Es un jugador atlético, realmente bueno en defensa, pero que con esa limitación es difícil que encaje en otros equipos y no creo que vaya a tener mucho valor de mercado, así que Minnesota tal vez se lo quede y lo renueve muy barato, o puede que ni lo renueven y ya veremos dónde acaba Josh Okogie. Y con esto vamos a empezar a plantear unos cuantos intercambios para los Timberwolves, y el primero es por un ala pivot o alero muy veterano, pero que podría ayudarles, que no cobra mucho, y sería un intercambio entre los Minnesota Timberwolves y los Clippers por Nico Batum a cambio de Jake Layman y una segunda ronda futura. Los Timberwolves solo pagan una segunda ronda, Layman cobra un poquillo más esta temporada, lo cual con el impuesto de lujo de los Clippers es mucho dinero, pero es verdad que están muy limitados de picks y tal vez les interese esa segunda ronda, y el año que viene Layman no tiene contrato, así que se ahorran ese dinero. El problema es que Batum tiene un contrato de 3,1 millones de dólares este año y el que viene, y tal vez los Clippers quieran retenerlo simplemente para tenerlo la temporada siguiente, pero si están dispuestos a moverlo porque es un veterano y tal vez no se fían de su durabilidad, Batum este año es más útil para los Timberwolves que Jake Layman y tampoco les supone tanto pagarle 3 millones el año que viene. Otra propuesta de intercambio bastante más agresiva y que al mismo tiempo podría tener bastante sentido es un intercambio entre los Timberwolves y los Blazers. Los Blazers deberían intentar reestructurar un poco su equipo esta temporada y para eso parece bastante evidente que Covington va a ser intercambiado, su contrato se termina y no creo que vayan a llegar a un acuerdo para extender ese contrato en verano o para renovarlo. Y la idea de intercambio sería Taurean Prince yéndose a los Blazers a cambio de Robert Covington. Cobran exactamente lo mismo, o sea que a nivel salarial no hay diferencia. Los Blazers quieren ahorrarse unos 3 millones de dólares que les falta para salirse del impuesto de lujo, tendrían que buscar otra ruta aquí, pero conseguirían a Taurean Prince y la primera ronda de este año de Minnesota, protegida en lotería tendría que estar por si acaso, y a cambio los Timberwolves consiguen a Robert Covington y una segunda ronda futura. Creo que haría falta una segunda ronda porque ese pick de primera ronda puede ser demasiado valor por Covington sin nada a cambio. Vamos ahora al intercambio más gordo que he planteado aquí, uno del que se ha hablado mucho, y es un intercambio de Jerami Grant que va a estar mencionado en la mitad de estos vídeos porque todo el mundo quiere a Jerami Grant, aunque a lo mejor no quieran tanto pagar la extensión que quiere recibir, que es excesiva, quiere cobrar unos 27 millones por año dentro de 2 años, no creo que vaya a pasar, pero lo cierto es que Jerami Grant como alero o ala pivot complementario, especialista defensivo capaz de tirar de 3 y de crear un poco, es un jugador de élite para muchísimos equipos y encaja mucho en Minnesota. La idea del intercambio de Jerami Grant con Detroit sería Malik Beasley y Jaden McDaniels junto a la primera ronda de 2022, tal vez protegida en el top 10 en vez de en lotería, pero algo protegida como mínimo a cambio de Jerami Grant. Los Pistons consiguen un jugador joven y muy prometedor en McDaniels que encaja en ese equipo y un pick, y a Malik Beasley que no está jugando muy bien, pero es un buen triplista que podría complementar a Cade Cunningham y podría mejorar su producción en Detroit. Y a cambio los Timberwolves consiguen a Jerami Grant. Aquí el problema es que Minnesota se mete en el impuesto de lujo porque Grant cobra como 3 millones más que la suma de los contratos de Beasley y McDaniels, y esto sería un problema para los Timberwolves que probablemente tendrían que solucionar enviando a Jake Layman y un par de segundas rondas a Oklahoma o algo así, pero me parecería un mal menor tener que preocuparse de bajar del impuesto de lujo de otro modo si consiguen a Jerami Grant, y todo dependerá un poco de qué ofertas reciban los Detroit Pistons por parte de otros equipos. Seguimos ahora con una oferta de intercambio con los Washington Wizards que acaban de perder un partido muy descorazonador a fecha de grabación de este vídeo contra los Clippers, una remontada épica por parte de los Clippers liderados por Luke Kennard.
Y no estoy seguro de que los Wizards vayan a desmontar el equipo. Están en puestos de play-in, podrían entrar en playoffs perfectamente, pero KCP es un jugador que tiene valor de intercambio y que creo que es interesante para los Timberwolves. Kentavious Caldwell-Pope es más bien un escolta alero que un alero a la pivot, lo cual es no ideal para Minnesota, pero aún así encajaría, y creo que la idea del intercambio sería el contrato de Taurean Prince, que cuadra perfectamente con el de KCP, Jalen Noble, que sería un jugador joven interesante para retener a largo plazo para los Wizards. Aaron Holiday no les ha salido tan bien, Spencer Dinwiddie está decepcionando, tal vez Noble sea un jugador que con sus 22 años de edad quieran atar por varios años y les funcione, y un pick de 2022 una vez más protegido en lotería. Lo ideal realmente sería Kyle Kuzma, pero no tengo claro que Minnesota deba sacrificar tantísimo por Kyle Kuzma, y este pack de intercambio no me parece suficiente por él teniendo en cuenta cómo está jugando, pero Kentavious Caldwell-Pope encaja bastante. Un problema que veo en todo esto es que últimamente, por lo que he oído, resulta que Caldwell-Pope, que es un tío muy listo, se ha hecho el mejor amigo de Bradley Beal, él y su familia quedan con la de Bradley Beal y están muy felices todos en Washington, y entonces separar al amigo de Bradley Beal siempre se hace un poquillo más difícil. KCP sabe muy bien cómo construir relaciones y esto puede dificultar su salida de Washington, pero si nos ponemos puramente desde un punto de vista objetivo, creo que se podría mover perfectamente si el valor es adecuado y encaja en Minnesota. Y ahora voy a hacer la última propuesta de intercambio, una que puede que le duela a algunas personas, sobre todo a los fans argentinos, me imagino, porque esta idea de intercambio supondría sacrificar a un jugador joven y prometedor que acaba de empezar su primera temporada en Minnesota, enviándolo a otro equipo, un equipo donde creo que encajaría muy bien, y sería un intercambio entre los Hornets y los Timberwolves, donde los Timberwolves consiguen a Cody Martin y los Hornets a Leandro Bolmaro. ¿Por qué propongo esto? Es raro, Bolmaro está en su primer año de contrato de novatos y eso quiere decir que está bajo control muy barato por mucho tiempo, y creo que es un jugador que encajaría mucho en Minnesota a largo plazo, pero si los Timberwolves quieren mejorar esta temporada, Cody Martin es un jugador buenísimo, que pasa muy desapercibido porque cobra 1,6 millones de dólares en los Hornets, pero es un muy buen defensor, capaz de crear un poco y sobre todo un muy buen triplista. Está promediando un 45% desde 3, defendiendo en muy buen nivel, aportando como 27 minutos en los Hornets, y no estoy seguro que los Hornets se quieran desprender de él, de hecho lo dudo, pero tal vez puedan paliar esto un poco con Kelly Oubre Jr. y el motivo por el que planteo este intercambio es porque Charlotte va a tener que pagarle un pastizal a Miles Bridges. Todos sabemos que los Hornets no están muy encantados con pagar mucho dinero y meterse en el impuesto de lujo ni nada así, sobre todo porque luego llegará el contrato de la Melo Ball, tendrán que decidir qué hacer con PJ Washington, y en todo este contexto, esta temporada Cody Martin es un agente libre restringido y creo que va a ser un tío como mínimo de mid-level exception, un tío de unos 10 millones de dólares y tal vez se le atragante a los Hornets. Y por ese motivo creo que puede que se planteen resetear un poco ese asset, ese jugador bueno, pero que no es tan fundamental para ellos, y cambiaron por Bolmaro, que cobra 2 millones durante 4 años básicamente, y los Timberwolves, con el contrato que se termina de Taurean Prince y con otros contratos, podrían permitirse pagarle a Cody Martin, y es un jugador que encajaría de maravilla un poco en el rol de Caldwell-Pope, de escolta alero, muy bueno en defensa, súper pesado. Con Patrick Beverley y Cody Martin el equipo puede ser realmente horrible para los atacantes rivales, y un muy buen triplista además. Me gusta muchísimo para Minnesota, y creo que los Hornets se plantearían seriamente esto, aunque sea peor de cara a esta temporada, porque a la larga les puede salir bien y sobre todo se ahorran dinero, que es algo que le importa bastante a Michael Jordan. Y con esto hemos acabado ya de hablar de los Minnesota Timberwolves y vamos a pasar a hablar de los Lakers. Los Lakers son un equipo que claramente no está a la altura de lo que se esperaba. Ha vuelto Anthony Davis, lo cual es positivo, pero necesita un cambio, van a querer cambiar bastantes cosas. Están muy limitados a nivel salarial, de hecho están muy por encima del impuesto de lujo, y aún así seguro que van a ser muy activos en este periodo de intercambios. Ahora mismo están 18,8 millones de dólares por encima del impuesto de lujo y tienen la plantilla completa después de fichar recientemente a Stanley Johnson, y eso implica que si quieren generar algún hueco en la plantilla van a tener que mover a algún jugador a otro equipo, porque no van a cortar a ninguno, dado que pagarle ese salario por la mínima del veterano, aunque sea a un jugador extra después de cortar a alguien como DeAndre Jordan, por ejemplo, son muchos millones de dólares para los Lakers y no lo van a hacer. Tiene un par de excepciones de intercambio, una de 1,7 millones de dólares y otra de 2,7 millones, no son muy valiosas, dudo que vayan a utilizar ninguna, son mínimas al final, y tienen dos jugadores en contrato dual que no aportan gran cosa este año, en Mason Jones y en Sekou Doumbouya, pero tal vez crean que Doumbouya a la larga puede ser un jugador interesante. Lo que más necesita en general es profundidad de ala, tanto escoltas aleros 3&D como aleros a la pivot 3&D. Necesitan jugadores capaces de defender y especialmente capaces de tirar triples para complementar a LeBron James, Anthony Davis y Westbrook. Los otros dos jugadores que tengan en el campo cuando tengan ese Big 3 tienen que ser tiradores, y creo que esto es en lo que se van a centrar realmente, y eso es en lo que yo me centraré en la mayoría de los intercambios que voy a proponer. En lo que respecta al contexto del equipo, los Lakers están ahora mismo, a fecha de grabación de este vídeo, 24-24, están de octavos en la conferencia oeste, de hecho están un puesto por debajo de los
los Timberwolves justo, están a 2 partidos de la sexta posición, o sea, de salirse de puestos de play-in, y a 5,5 de la 11ª, o sea, de salirse totalmente del play-in. No creo que estén en riesgo de quedarse fuera del play-in. Lo que sí que sería más sencillo sería que cayeran a la 9ª posición y cayeran hasta tener que ganar 2 partidos consecutivos en el play-in, pero eso está todavía muy lejos. Son los 24º en rating ofensivo y los 15º en rating defensivo, así que en ataque necesitan ayuda, necesitan anotación, sobre todo complementos capaces de tirar para que en general el equipo sea más coherente en torno a LeBron James, Anthony Davis, que debería ayudar ahora con su vuelta, y Westbrook. Y en defensa están de 15º, que no es ninguna maravilla, pero teniendo en cuenta que llevan un tiempo sin Anthony Davis y que Davis no ha estado bien, si ahora vuelve bien, que de momento en el único partido que ha jugado no ha sido nada espectacular tampoco, pero si AD vuelve bien, la defensa debería mejorar considerablemente. Es un jugador con un impacto defensivo enorme y no creo que estén mal en este aspecto. Me preocupa sobre todo el ataque en torno a las estrellas del equipo. Así que ahora vamos a hablar un poco de los jugadores que estoy seguro de que tienen interés en transferir. Ya no es que sean transferibles, es que van a buscar intercambios por ellos probablemente, porque tiene sentido de cara a ser mejores esta temporada. Y LeBron James tiene 37 años, no quieren esperar a la siguiente. Ya es cuestionable con Embiid y Daryl Morey y los 76ers, no digamos con los Lakers, ¿no? Primero ya he hecho un reel en Instagram hablando de esto, pero quiero felicitar a Stanley Johnson porque ha currado mucho para conseguir su contrato, que a fecha de grabación de este vídeo se acaba de garantizar. Tiene un contrato de 2 años por la mínima. Eso quiere decir que no es intercambiable este año, conste, porque acaba de firmar su contrato ahora mismo, y es un jugador de ala que está aportando defensa, tamaño, un tiro de 3 mejor de lo esperado, aunque no muy bueno. Stanley Johnson nunca ha sido un gran triplista, este año está tirando ahora mismo como un 34% desde 3, pero está siendo un jugador interesante de rotación y más útil que muchos de los jugadores que tienen ahora mismo en plantilla. Y ahora sí, vamos a hablar entonces de los jugadores que deberían buscar traspasar, y el primero y el más destacado es Talen Horton-Tucker. Para empezar, porque no está jugando bien este año y es comprensible, es un jugador de 21 años que tiene mucho margen de desarrollo y podría llegar a ser muy bueno, pero digamos que su etapa de desarrollo como jugador profesional no está a la par de la etapa en la que están los Lakers, que están buscando pues jugadores experimentados que puedan ayudarles a ganar. THT tiene un contrato de 9,5 millones de dólares este año, por lo que además es el contrato más importante para enviarlo ya sea de manera independiente o sumado a otros contratos y conseguir un jugador con un salario más alto que probablemente indica una producción más adecuada, ¿no? Obviamente depende, los hay sobrepagados o no. Sea como sea, Horton-Tucker es un jugador de 21 años que está promediando 26,7 minutos de juego en este equipo, 10 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias, 3,2 triples intentados, un 25% desde 3 y un 41% en tiros de campo. Y el problema con THT es que es un jugador que como más destaca es creando con el balón en las manos, es bueno atacando el aro, pero no es un buen triplista en absoluto. Y a nivel defensivo es bueno, puede defender de 2 o de 3 porque es muy corpulento y tiene brazos muy largos, pero el problema es eso, si es un jugador que no puede tirar de 3 y necesita el balón en las manos, al final están por encima Westbrook, LeBron, y luego cuando vuelva Kendrick Nunn, por ejemplo, es posible que sea más útil creando. Malik Monk también lo está haciendo bien. Digamos que es un jugador que ni aporta demasiado ahora mismo, ni aportará en esta temporada, porque no está en esa etapa de desarrollo, y tiene mucho sentido que lo muevan a un equipo que tal vez busque talento joven y pueda enviar un jugador más útil de impacto inmediato. Y luego tenemos a Kendrick Nunn, un jugador que aún no ha jugado esta temporada con los Lakers, jugó en la pretemporada, pero tras eso ha estado lesionado. Esperemos que vuelva en breves. Y es un jugador que cobra 5 millones de dólares, así que voy a involucrarlo en algún intercambio, no porque no quieran a Nunn, porque puede que sea un jugador muy productivo para ellos, sino porque tal vez la suma de Talen Horton-Tucker y Kendrick Nunn sea lo que necesitan. Con eso se ponen en la capacidad de intercambiar por unos 18 millones de dólares en salario. Si suman a un veterano ya supera los 20 millones de dólares en salario que podrían adquirir, así que va a haber casos en los que sea necesario, no tiene una alternativa. Sin Talen Horton-Tucker y Nunn, muchos jugadores no van a ser adquiribles por parte de los Lakers, ¿no? Aún así es un jugador que el año pasado para los Miami Heat, si bien perdió minutos en la rotación en playoffs, cosa preocupante porque a nivel defensivo no es muy bueno y es pequeño, es un jugador productivo en ataque y que podría hacer de base suplente de Westbrook, y lo cierto es que como mínimo es mucho mejor tirador de lo que es Talen Horton-Tucker a día de hoy. Kendrick Nunn esta temporada pasada promedió 29,5 minutos de juego, 14,6 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias, 5,7 triples intentados y un 38% desde 3 con un 49% en tiros de campo. Es un jugador de 25 años que no lleva tanto tiempo en la NBA, pero es un jugador productivo a nivel ofensivo y desgraciadamente con ese 1,88 m de altura no es tan versátil a nivel posicional, pero creo que ayudaría a los Lakers cuando vuelva. Aún así, es posible que sea intercambiado porque a veces es necesario mover su contrato, porque si no es imposible. Y luego hay un par de jugadores que cobran la mínima del veterano, que es lo que cobran el resto de jugadores de esta plantilla, aparte de Westbrook, LeBron y Anthony Davis, que no aportan nada ahora mismo y que deberían mover. Para empezar, porque tienen la plantilla completa y no les aportan. Es mejor intentar conseguir un jugador que pueda sumar algo, ¿no? No voy a hablar en este vídeo de intercambio simplemente para descargar salarios. No voy a enviar a
DeAndre Jordan y una segunda ronda a Oklahoma. De esto no voy a hablar, siempre voy a hacer propuestas en las que lo que consigan a cambio los Lakers sean cosas interesantes. Esos típicos movimientos para hacer un hueco en la plantilla enviando un jugador por la mínima a otro lado se pueden hacer enviando jugadores a Oklahoma, San Antonio, equipos que tengan margen salarial y puedan absorber el contrato y cortarlo a cambio de una segunda ronda, así que eso lo dejamos fuera, pero aún así va a haber momentos en los que tenga sentido sumar a estos jugadores por una cuestión salarial. El primer jugador es DeAndre Jordan, que no aporta absolutamente nada. Todos sabíamos cuando DeAndre Jordan fue enviado a Detroit y accedió a un buyout y se fue a los Lakers que era un error. No pintaba nada y ha sido cierto. Es un jugador que al final es un veterano, que ya no tiene el impacto físico que tenía antes a nivel defensivo, donde era un monstruo, ni es bueno en ataque, es eficiente porque solo finaliza cosas cerca del aro, pero es un jugador muy limitado y que aún por encima compite con Dwight Howard, que está jugando peor de lo que jugó hace 2 años con los Lakers, pero aporta más que él, así que DeAndre Jordan es un jugador al que van a mover, ya sea para generar un hueco en la plantilla y conseguir a alguien en el mercado de buyout o en algún hipotético intercambio, y lo mismo para Kent Bazemore, tal vez sea un poco más secundario porque como jugador de ala siempre es un poco más versátil, pero Bazemore ya no es lo que era a nivel defensivo, es un jugador un poco pequeño para jugar de alero, mide como 1,93 m, su tiro de 3 no está entrando, está siendo muy poco eficiente en general, es un jugador que con Stanley Johnson de por medio y con incluso Talen Horton-Tucker, aunque no esté jugando tan bien, realmente es redundante en este equipo y no creo que vayan a tener ningún tipo de interés en mantenerlo, así que si lo envían en algún intercambio mejor, genial, y si no, doy bastante por hecho que va a acabar enviándolo con alguna segunda ronda a un equipo que se coma su salario para hacer el hueco y ya está. Pero ahora entonces vamos a plantear intercambios. He de decir que no he hablado de Westbrook ahora porque creo que es casi imposible que lo muevan. Se habla de Westbrook por John Wall y alguna cosa. Ya he leído que los Lakers no quieren enviar su pick de primera ronda de 2027, así que lo veo bastante descabellado. Y yo ya he hablado sobre esto. Yo no lo haría. Westbrook es mejor que John Wall, sabes que está sano y con John Wall no lo sabes. Y entiendo que John Wall pueda complementar un poco mejor a los Lakers porque es mejor a nivel defensivo que Westbrook, pero físicamente es muy inferior a Russell Westbrook a día de hoy. Tiene bastantes problemas de lesiones, no sabes cuántos partidos te va a poder aportar básicamente, así que me parece muy arriesgado y yo se lo dejaría de lado. Aún así, dado que sé que vais a querer propuestas de intercambio de Russell Westbrook, voy a plantear una única propuesta que yo haría o aceptaría si fuera los Lakers, pero dudo que el otro equipo aceptara, y es un intercambio con los Clippers, que están en una situación rara, este año no van a ser buenos, y tal vez quieran conseguir recuperar un poco ese war chest, ¿no? Ese cofre de picks de futuro y de assets con el fin de tener algo más interesante de cara a reforzar el equipo el año que viene, pero eso supondría sacrificar profundidad actual, y no estoy seguro hasta qué punto los Clippers lo van a hacer cuando el año que viene van a tener de vuelta a Kawhi Leonard, a Paul George y querrán ir a por un título. La idea de intercambio que voy a plantear es un intercambio en el que los Lakers consiguen a Eric Bledsoe, a Marcus Morris y a Serge Ibaka, y los Clippers consiguen a DeAndre Jordan, Russell Westbrook, la primera ronda de los Lakers de 2027 y un par de segundas rondas futuras. Si os dais cuenta, esto es rectificar ese intercambio que hicieron por Westbrook con versiones peores. Serge Ibaka se sustituye con Montrezl Harrell. Harrell es peor a nivel defensivo, pero está mucho mejor a día de hoy de lo que está Ibaka. Eric Bledsoe se sustituye con Kentavious Caldwell-Pope. KCP es mucho mejor jugador complementario, aunque Bledsoe obviamente pueda tener más el balón en las manos. Y Marcus Morris por Kyle Kuzma, aunque a día de hoy Kyle Kuzma es bastante mejor que Marcus Morris, por lo que es eso, la versión empeorada de lo que tenían originalmente, ¿no? ¿Por qué harían esto los Clippers? Por los picks y por librarse de los $4 millones garantizados del año que viene de Bledsoe, porque aún si lo quieren cortar algo van a tener que pagarle. Pero aquí se comen los 47 millones de Russell Westbrook del año que viene, que suma mucho más de lo que sería pues los 15 millones de Morris y los 4 de Bledsoe. No estoy nada seguro de esto supondría que realmente confíen en Russell Westbrook y lo dudo bastante. Si aceptaran, yo lo haría. Por parte de los Lakers, Bledsoe es un base complementario muchísimo mejor que Westbrook en defensa, un mal tirador de 3 pero posiblemente mejor que Westbrook también. Aparte de eso, no es un jugador del mismo talento de Westbrook, no tiene el mismo impacto como reboteador, no es igual de bueno en transición, no es tan bueno creando sus propios tiros, pero un rol complementario, sobre todo durante la temporada regular, es un jugador útil. En playoffs esperemos que sus minutos se reduzcan. Por otra parte, Marcus Morris haría un poco eso de Kyle Kuzma, es un jugador que podría jugar de ala pivot con LeBron de alero en ocasiones, podría cubrir minutos de descanso de LeBron, jugar algo de small ball center, es un jugador versátil, un defensor competente, capaz de tirar de 3, un jugador que puede hacer un poco de todo y en eso les aportaría bastante profundidad. Y Ibaka ya está bastante pasado su mejor momento, hace un par de años que Ibaka no es lo que era, pero como mínimo es un jugador que aporta más que DeAndre Jordan y potencialmente que Dwight Howard porque aporta una dimensión diferente. Y es que es un buen tirador de 3 y un jugador posiblemente más móvil que esos dos. Ni siquiera me encanta para los Lakers, probablemente a la hora de la verdad me quedaría con Westbrook y ya está, pero si realmente estáis desesperados porque hago un movimiento, este es uno de los más viables que veo, o el único viable que veo aparte del intercambio por John Wall, que no me apasiona en absoluto. Y ahora vamos a hablar de intercambios por jugadores diferentes. La mitad de las veces Talen Horton-Tucker, como decía, es casi imprescindible incluirlo en casi todos los intercambios.
Y el primero es un intercambio con los New York Knicks en caso de que los Knicks se rindan un poco más con esta temporada, cosa de la que no estoy convencido. Y es un intercambio que yo haría sin pensarlo un segundo si fuera los Lakers, pero todo depende de que los Knicks acepten. En este intercambio los Knicks consiguen a THC y un par de segundas rondas, porque recordemos que Talen Horton-Tucker está jugando muchísimo peor de lo que se esperaba y es un jugador que tiene 3 años de contrato, 2 aparte de este, pero lo cierto es que el último año es opción del jugador, así que este año no está jugando a la altura de su contrato y no sería el caso, pero si el año que viene Talen Horton-Tucker con 22 años de edad explota y realmente se desarrolla y juega bien y se merece más de 10 millones de dólares en esa agencia libre, puede rechazar su contrato y volverse un jugador que está en agencia libre en 2023 y que no es agente libre restringido, así que los Knicks tampoco es que tenga un valor seguro aunque sea un jugador joven en absoluto. Así que es eso, sería Talen Horton-Tucker y 2 segundas rondas y los Lakers consiguen a Alec Burks, que es muchísimo mejor a día de hoy, un jugador que puede crear un poco el balón, mucho más alto, puede jugar de escolta de alero, un defensor adecuado, peor que THT tal vez, pero adecuado, y un buen tirador de 3, un jugador que creo que brillaría muchísimo junto a LeBron James y compañía, y que para los Knicks sería una pérdida, pero no tanto, porque al final tienen muchos jugadores en torno a esas posiciones de ala y tal vez abrirían un poco más los minutos para Cam Reddish, al que acaban de adquirir. Luego otro intercambio que veo bastante probable, la verdad, es un intercambio por Robert Covington, ese alero a la pivot que quieren muchísimos equipos a día de hoy, pese a que ya no esté jugando tan bien como antes, porque sigue siendo un jugador de ala competente a nivel defensivo y un tirador de 3 teórico. Va por rachas, es un jugador inestable, cuando tiene el momento mete muchas, otras veces no mete nada, pero Covington puede jugar de 3, de 4 e incluso en ocasiones de 5 y está en su último año de contrato, cobra unos 12 millones y algo, y los Blazers no van a ningún lado este año, así que tiene sentido que intenten sacar algo por él. Mi idea de intercambio aquí sería Robert Covington yéndose a los Lakers a cambio de DeAndre Jordan, Talen Horton-Tucker y 2 segundas rondas. Podemos considerar que el intercambio está en Horton-Tucker y una segunda ronda por Covington, pero a nivel salarial no cuadra, así que tenemos que sumar a DeAndre Jordan y entonces hay que sumar una segunda ronda para que los Blazers se coman este contrato. El mayor problema aquí es que los Blazers están como 3 millones de dólares por encima del impuesto de lujo y querrán salirse seguro, y aquí se ahorran como 800.000 dólares, una cosa así, pero siguen estando unos 2 millones por encima y tendrían que hacer un movimiento extra para librarse del salario, pero creo que los Blazers, si no ven una alternativa mejor por Robert Covington, harían esto y luego intentarían mover a Cody Zeller o algo así a algún lado para salirse totalmente del impuesto de lujo. Y ya que estábamos hablando de los Blazers, voy a plantear una segunda idea por un jugador de Portland, uno que cobra mucho menos, y sería Ben McLemore, un jugador que ya jugó en los Lakers, que es un muy buen triplista, que está teniendo una temporada muy buena además, un jugador que no es increíble a nivel defensivo, aunque sea muy atlético, pero que en cierto modo podría quitar minutos de Wayne Ellington aportando un poco más de defensa y tal vez un poco menos de tiro de 3, y la idea sería un intercambio en el que Ben McLemore se va a los Lakers, al final es un jugador cobrando la mínima del veterano por un año, si los Blazers no tienen claro que lo van a retener en verano, tiene sentido que saquen algo por él, y a cambio se comerían el contrato de Kent Bazemore, que cobra lo mismo, y ganarían una segunda ronda. Esto para los Lakers sería un éxito rotundo porque cambiaría a un jugador que no les aporta a uno que seguramente sí que les aportaría y estarían pagando una segunda ronda por ello. Pasamos ahora a plantear un intercambio con los Houston Rockets que no va en torno a John Wall y Russell Westbrook, sino que es un intercambio por Eric Gordon. Eric Gordon encaja muy bien en los Lakers esta temporada, un escolta muy bueno a nivel defensivo, capaz de tirar de 3, capaz de crear un poco por sí mismo, alguien que teóricamente también puede jugar un poco de base y en minutos en los que se siente Westbrook aportar algo de anotación desde el dribbling, y un jugador que no encaja en absoluto en Houston, cobra mucho dinero, tiene 33, 34 años, además tiene un historial de lesiones complicado y este año está jugando muy bien. Si luego se lesiona en verano o algo así, su mercado podría bajar muchísimo y tal vez los Rockets sacarían mucho menos. Así que si bien es cierto que se empieza a rumorear que los Rockets no quieren intercambiar a Eric Gordon en este trade deadline, es mentira, es una pantalla de humo. Los Rockets claro que quieren hacerlo, simplemente querrán subir su valor. No tiene ningún tipo de sentido que se lo queden. Se han visto cosas más alocadas, pero no va a pasar, lo dudo mucho. La idea de intercambio entre Houston y los Lakers sería Eric Gordon yéndose a los Lakers y a cambio los Rockets conseguirían a Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker y una primera ronda de los Lakers de 2027 protegida en lotería porque si no es demasiado valor, y creo que aquí los Lakers a cambio pueden recibir una segunda ronda de los Rockets, como mínimo eso se merecen. El tema aquí es que sin Kendrick Nunn este intercambio es imposible a nivel salarial, es una pena para los Lakers, pero Gordon creo que suma más que estos dos jugadores juntos, pero Nunn tampoco es que tenga valor para los Rockets, porque es un jugador que tiene una opción del jugador de 5 millones de dólares para el año que viene y muy probablemente la vaya a rechazar, así que es un expiring contract y Houston se ahorra dinero, pero no es que consiga un jugador joven que les pueda ayudar. Pero Talen Horton-Tucker es interesante, la primera ronda obviamente es interesante y se libran de un salario considerable de Eric Gordon que cobra unos 20 millones de dólares este año y el siguiente.
Y ahora pasamos al intercambio que se rumorea continuamente, que es el de Jerami Grant. Los Lakers han mostrado interés en Jerami Grant. Obviamente, el tema es que los Pistons muestren interés en Jerami Grant a los Lakers, ¿no? Pero el intercambio es el que es, no pueden ofrecer más. Y viene siendo lo mismo que por Eric Gordon. Jerami Grant a los Lakers y a cambio Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn y Kent Bazemore, porque se necesitan enviar un contrato más junto con una primera ronda de 2027. El problema aquí es un 3x1 y eso es demasiado. Los Pistons tendrían que cortar a Rodney McGruder o algo así, comerse su salario, porque no pueden enviar uno de esos jugadores de vuelta a los Lakers si no vuelvan a cuadrar a nivel salarial y el intercambio se vuelve muy complicado. Tal vez aquí los Lakers incluso acaben sumando 1 o 2 segundas rondas más, porque es que a la hora de la verdad creo que Detroit va a tener ofertas mejores por Jerami Grant. Si Jerami Grant se fuera a los Lakers sería una victoria total, uno de los mejores jugadores que podrían conseguir en ese rango salarial y con las opciones que tienen para ofrecer en intercambios, pero lo cierto es que lo veo bastante complicado. Ahora vamos a plantear un intercambio mucho más viable, uno que creo que tiene mucho sentido para los Lakers, un jugador mucho más secundario, y esto creo que es bastante más fácil de conseguir dado que es un equipo que está tanqueando, quieran o no, porque están perdiendo muchos partidos, y que tiene un jugador útil para equipos con intenciones de ganar ahora mismo y que no encaja a futuro en ese equipo, dado que van a tener que reconstruir un poco. Ese equipo son los Indiana Pacers y ese jugador es Justin Holiday. Suelo hablar siempre de Justin Holiday o de Torrey Craig. Torrey Craig no me encaja en los Lakers a día de hoy, no es un buen triplista, y Stanley Johnson en cierto modo ha cubierto ese rol, por lo que otro defensor de ala grande, pero que no pueda tirar de 3, no me tiene demasiada cabida en la rotación. Por otra parte, Justin Holiday es más bien un escolta alero bueno desde 3, que ha sido durante muchos años un buen triplista, que cobra $6 millones este año y el siguiente, y que creo que ayudaría mucho a los Lakers. El intercambio sería Justin Holiday yéndose a los Lakers y a cambio los Pacers se comerían el contrato de DeAndre Jordan y de Kent Bazemore. La suma de los dos contratos suma menos de lo que cobra Justin Holiday, así que eso es positivo para los Pacers y tiene un hueco en la plantilla ahora mismo, podrían hacer eso y luego cortar uno de esos jugadores y conseguirían 2 segundas rondas. Una segunda ronda por cada uno de estos jugadores. Tal vez podrían presionar un poco más, pero no creo que valga 3 segundas rondas Justin Holiday, que es un buen jugador de rotación de 20 minutos, pero tampoco más. A los Lakers creo que les ayudaría mucho, pero tampoco vamos a pagar demasiado por él. Llevo mucho tiempo diciendo que los Lakers deberían ir a por Terrence Ross, porque me encaja de maravilla en ese equipo, pero cada vez me parece más descabellado, porque si lo pensáis, la pieza de intercambio está en Horton-Tucker a nivel salarial, no cuadra, pero se queda cerca con otro jugador por la mínima en cada lado, se equilibra. El problema es que los Magic tienen a Jalen Sachs, tienen a Markelle Fultz, tienen a Cole Anthony, tienen a RJ Hampton. Talen Horton-Tucker no tiene mucha cabida a menos que aspiren a que sea un alero, pero aún así voy a plantear la propuesta. Esto es lo que ofrecería a los Lakers. Creo que los Magic dirían que no, pero el intercambio sería Terrence Ross y Etan Moore, que está lesionado durante toda la temporada, lo cual es una pena, pero hace falta a nivel salarial, por DeAndre Jordan, Talen Horton-Tucker y 2 segundas rondas. Aquí los Lakers después tendrían que redirigir a Etan Moore junto a una segunda ronda o algo así a otro lado para generar un hueco en la plantilla seguramente, porque no creo que quieran un jugador lesionado, que hasta donde yo sé no está lesionado por toda la temporada, pero tampoco se sabe cuándo va a volver y no ha jugado en toda la temporada, así que el pronóstico no es muy esperanzador. Y creo que al final Ross no está jugando tan bien esta temporada como para justificar que paguen una primera ronda de 2027 por él, es demasiado valor, pero un par de segundas rondas y THT tiene sentido. Aquí tal vez los Magic luego busquen o mover a Talen Horton-Tucker a otro lado, o mover a RJ Hampton, o mover a Markelle Fultz, si no, no tiene mucha cabida, pero como mínimo están sacando valor en assets jóvenes y picks por Terrence Ross, y no sé si podrán sacar mucho más por otros lados. Ahora voy a plantear un intercambio con Oklahoma, el intercambio por el jugador de siempre de Oklahoma, y este es un intercambio que sería increíble para los Lakers, pero no sé si realmente accedería a los Thunder, y la idea del intercambio sería Kenrich Williams yéndose a los Lakers a cambio de Talen Horton-Tucker y una segunda ronda. Aquí los Lakers, para empezar, se ahorran muchísimo dinero, $7,5 millones, que en impuestos de lujos es un ahorro de tal vez 20 y algo millones. Sería increíble para Los Ángeles, incluso se podrían permitir cortar a algún jugador ellos mismos si hiciera falta para generar huecos extra. Y lo que pagan es a Talen Horton-Tucker y como mínimo una segunda ronda. THT es un jugador de 21 años. En un equipo como los Thunder podría tener mucho sentido porque es un jugador que podrían desarrollar y les podría ayudar muchísimo. A día de hoy, Kenrich Williams con sus 27 años de edad es muchísimo mejor y por eso creo que aún tendrían que sumar valor extra, pero para Oklahoma puede ser un jugador muy prometedor e interesante a largo plazo. El problema es eso. Tal y como está jugando ahora mismo, su valor baja un poco, su contrato no ayuda tampoco porque el año que viene puede ser agente libre sin restricciones y por eso yo, si fuera Oklahoma probablemente no aceptaría, pero si fuera los Lakers haría la llamada seguro. Y la última oferta que creo que deberían hacer los Lakers, otra que como en la mayoría de casos no tengo claro que el otro equipo vaya a aceptar, todo depende de cuánto valoren a Talen Horton-Tucker al final.
Pero yo iría por Derrick White de los San Antonio Spurs. Es un jugador que tiene sentido en otros lados porque San Antonio tiene muchos guards y por eso mismo Talen Horton-Tucker no acaba de tener mucho sentido, pero es lo que tiene que formar parte de esta oferta, ¿no? Pero esta oferta me gusta para empezar porque no hace falta involucrar a Kendrick Nunn, que tampoco tiene sentido para San Antonio. Con Talen Horton-Tucker y DeAndre Jordan llega a nivel salarial. Y en este intercambio los Lakers conseguirían a Derrick White y creo que tendrían que pagar a Talen Horton-Tucker, a DeAndre Jordan la primera ronda de 2027 y 3 segundas rondas. No sé si parece demasiado valor en picks, pero tened en cuenta que Derrick White encaja de maravilla en los Lakers, está atado por 4 años por un contrato de unos 15 millones de dólares, que es dos cosas. En primer lugar, un contrato tolerable, útil y viable para un equipo que tiene muchos jugadores muy caros y que quiere ser competitivo durante más tiempo, no solo esta temporada, y al mismo tiempo un intercambio ideal para intercambiar en el futuro por otros jugadores, porque ese salario es perfecto para igualar con prácticamente nadie. Así que para los Lakers sería una victoria total desde mi punto de vista. El tema es si San Antonio valora a Derrick White con el valor equivalente a una primera ronda futura, muy futura y desconocida, y un jugador en Talen Horton-Tucker que no encaja del todo en el equipo, a menos que quieran ponerlo a jugar algo de alero. Y Jordan, que bueno, no es que valga para nada tampoco, pero no es un problema para San Antonio, que está sobrado a nivel salarial y podrían absorber el contrato y luego cortarlo. Y con esto hemos finalizado ya con las propuestas de intercambio para Los Ángeles Lakers. Como veis, he hecho muchísimas porque es que creo que van a ser muy activos y creo que estarán llamando a todos los equipos de la liga. Tengo intriga por ver en qué queda la cosa, si al final hacen algo, si se quedan en nada y lo único que hacen es mover a DeAndre Jordan con una segunda ronda o con dinero para hacer un hueco e ir al mercado de buyout. Pero, sea como sea, esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que en un rato estaré en directo en Twitch y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.